Buenos días. Buenos días. Nos ponemos de pie y vamos a empezar cantando Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi verdad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi verdad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre, en verdad. Al que dijo hace libre, es libre, en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Podéis sentaros.
Y hoy la lectura la va a hacer Sila. Buenos días a todos. Buenos días. Hoy nuestra lectura va a estar en Juan 20, versículos del 1 al 18. La lectura dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había echado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Porque había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Rabino, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por traernos a todos aquí hoy, Señor, para aprender de ti y aprender lo que tú quieras que nosotros aprendamos de ti, Señor. Te pido que bendiga la predicación de César, Señor, que cuando él empiece a predicar, que no sea él a quien veamos, sino que seas tú, Señor, hablando a través de él. Te pido que el mensaje que se predique sea el que tú quieras, Señor, no el que nosotros queramos. Te pido esto en tu santo nombre. Amén. Nos ponemos de nuevo de pie y vamos a cantar ahora por la causa. Hasta que el mundo
misericordia el camino abrió, la muerte venciste y por ti vivo estoy. Huérfano fui, ahora tu hijo soy, me redimiste, me diste perdón, quitaste el lamento de mi corazón, la muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Me dio libertad, mis cadenas rompió, fidelidad mi vergüenza quitó, su sacrificio mi deuda borró, la muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. El Salvador fue colgado en la cruz, sombra y tinieblas cubrieron su luz. Se levantó, Cristo resucitó, la muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Somos libres por la eternidad, los redimidos a ti cantarán. Somos libres por siempre, amén. La muerte venciste, por ti vivo estoy. Somos libres por la eternidad, los redimidos a ti cantarán. Somos libres por siempre, amén. La muerte venciste, por ti vivo estoy. La muerte venciste, por ti vivo estoy. Dulce está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor, adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero
en su aflicción vida me dio. En un sepulcro él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad, el suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán, que Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán, de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. En su poder me sostendré. Podéis sentar. Cada los niños van a su clase y viene César a darnos la predicación. Buenos días. Hoy realmente es ya por fin, después de esta última semana en la que hemos estado sufriendo con nuestro Señor y hemos estado empatizando y sintiendo un poco lo que es todo ese calvario, toda esa tortura, todo ese momento en el que Él tuvo que pasar, pero para un propósito perfecto, para un propósito siempre bueno, para que nuestros pecados fueran expiados, para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí delante de Él, poder confesar nuestras debilidades, nuestros pecados y saber que Él ya cargó en aquella cruz por nuestros pecados, que el sacrificio ya fue también admitido, fue algo acepto de cara a nuestro Señor, a Dios Padre, y cumplió con su propósito. Pero tenemos que ponernos durante todo este texto que ha leído Silas, del capítulo 20, del versículo 1 al 18, al principio siempre solo se nos va a poner en una contextualización del momento. Es difícil posicionarse en lo que el apóstol Juan nos quiere llegar a transmitir con toda esa situación, con todos esos momentos, con todos esos detalles, con esos nombres, con esas acciones. No se sabe muy bien a dónde va el texto, no lo llegamos a entender bien, estamos esperando, hay una esperanza, hay algo que queremos que llegue, y sin embargo el apóstol, y Dios moviendo al apóstol por su espíritu, nos hace esperar todavía, nos hace esperar. Mirad cómo quedó en los textos anteriores, mirad cómo quedó la situación. Jesús es prendido. Jesús es traicionado por uno de sus discípulos, por uno de los que estarían cercanos, por uno de los que tenían un cargo dentro de la
comunidad o dentro de ese grupo de discípulos, era el que seguramente llevaba las cuestiones monetarias o la bolsa de dinero, porque se nos dice que él metía la mano en aquella bolsa de dinero, pues por ese que él escogió también fue traicionado y fue entregado a los sacerdotes y después al pueblo, a las autoridades romanas, y las autoridades romanas decidieron crucificarlo, no sin antes torturarlo. El texto de Juan no hace énfasis, como nos dijo nuestro pastor la semana pasada, no hace un énfasis en esos detalles más dolientes o más escabrosos o más morbosos de cuánto medían los clavos, cómo sufrió el colapso orgánico que se pudo llegar a producir. No, su intención no es hacernos permanecer en aquel momento de dolor con esos detalles, sino que él había cumplido la escritura, que él tenía que morir y tenía que morir en la cruz y tenía que pasar esa tortura para cumplir la escritura y que la voluntad de Dios, perfecta y buena, se llegara a cumplir. Y entonces aquí lo tenemos, traicionado, prendido, torturado, y después tenemos la crucifixión. Tenemos la crucifixión. Sufre. Su organismo empieza a colapsarse. La sangre empieza a ser derramada. Él empieza a mirar a su alrededor y ve a un malhechor a su derecha, a otro malhechor a su izquierda, tiene una conversación, ve al apóstol amado, ve a su madre, ve a las otras mujeres. Él empieza a pensar no en sí mismo ni en su sacrificio, porque él la estaba entregando por sí mismo, por su propia voluntad, sino que está viendo una escena, y cuando está viendo esa escena lo único que puede pensar es en el bien de los que está viendo. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Eso está diciendo de los mismos que lo están clavando en la cruz, de los mismos que hace un momento o unas horas atrás se han estado burlando de él, de los mismos que lo han escupido, de los mismos que lo han abofeteado. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que están haciendo. Después se fija en el apóstol, después se fija en su madre, aunque tiene hermanos, le dice, cuida de esta nueva familia que yo estoy ahora mismo de alguna manera engendrando o dando lugar. Mira, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo, y esto no es una ramificación de esa religión católica que nos dice que la madre está mediando, que es la madre de todos por extensión. Simplemente es una preocupación de su hijo por su madre, incluyéndola en la primera familia que es la espiritual. Ahí en ese momento, tiene sed, pide agua, y pide un agua avinagrada, no un vino curado, como dijeran los expertos en vino, sino un agua avinagrada para poder decir y gritar un grito y un clamor de victoria. ¿Cuál es ese clamor de victoria? Consumado es. Y eso fue un clamor. Y cuando se dice que clamó a gran voz es porque gritó, se mojó los labios, enjuagó su boca para que todo el mundo que estuviera allí presente pudiera escuchar que él había vencido y había cumplido todo lo que Dios había propuesto que se cumpliera. Consumado es. Ya no hay nada más que se pueda llegar a hacer por la expiación de los pecados de los que yo elija, de los que vengan a salvación, de los que crean en mí, de los que sean regenerados por el Espíritu Santo, de los que llamen a la puerta y Dios le abra. Ya está. No hay más sacrificios, ni de corderos, ni de una vez tras otra, ni podemos llegar a entender las liturgias, ni las homilías, diciendo que volvemos a sacrificar a nuestro Señor con la hostia consagrada y volvemos a hacer que esa vida vuelva a ser quebrantada, molida, porque necesitamos que una vez tras otra nuestro Señor Jesucristo vuelva a morir por nuestros pecados. Consumado es que no necesitamos más. La obra estaba cumplida, la profecía estaba cumplida, el sacrificio era perfecto, Dios lo había aceptado. ¿Qué más podemos hacer nosotros? ¿Qué otra obra podemos ofrecer nosotros? Ninguna obra más la podremos ofrecer.
Después se siguieron cumpliendo aquellas profecías de sus ropas, de las suertes, y ahora venimos a ese momento de silencio. Y Juan nos quiere poner en ese momento de silencio. Realmente tenemos que entrar en la escena, porque todo este primer momento está diciendo, vale, vosotros por los otros evangelios sabemos que Jesucristo al final resucitó. Lo hemos cantado. Sabemos que Jesucristo ha resucitado, va a resucitar. Sin embargo, Juan quiere mantenernos en esa incertidumbre de momento de decir, un momento, todavía voy a esperar unos 19 versículos más en el capítulo 20 para deciros que el Cristo ha resucitado. Y es porque nos quiere contextualizar, nos quiere posicionar en aquel momento. La resurrección del Señor fue la afirmación divina de que su expiación cumplida en la cruz fue algo acepto a Dios. Pablo escribió que en Romanos 4, 25, Pablo escribió, el cual, esto es Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y resucitado para nuestra justificación. Fue algo agradable al Padre. Es imposible creer en el Jesús de la Biblia, imposible creer en el Jesús de la Biblia si no creemos en la resurrección de Cristo. Es como si pudiéramos llamar a Dios mentiroso. Segunda de Corintios 11:4 nos dice, porque si alguno, y vienen muchos, porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Puede seguir la siguiente? No lo tiene, ¿no? Estos son engañadores. Son engañadores. Si nosotros llegamos a recibir, si nosotros llegamos a albergar este mensaje de falsos maestros, predicando otro evangelio, predicando la no resurrección, predicando que Cristo no sufrió y que no fue levantado de los muertos, no lo podemos tolerar. Es como decir que Dios es mentiroso. Romanos 1:4. Este Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de los muertos. Lo que Dios mismo está declarando sobre su Hijo es lo que estamos confesando con la resurrección de Cristo. Si no creemos o rechazamos la resurrección de Cristo, estamos haciendo que a Dios un mentiroso. Es un mentiroso. También los que rechazan la resurrección de Cristo están fuera de la esfera de la salvación, ¿verdad? Porque en Romanos 10:9, también lo tenemos ahí, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si rechazas que Jesús fue levantado de los muertos, no eres salvo. Y cuidado con esto, porque podemos confesar con nuestra boca que el Señor, que Jesucristo es nuestro Señor. Podemos confesar con nuestra boca que Jesucristo resucitó. Podemos tener todos los datos para decir que realmente el relato es verídico. Y sin embargo, nuestro corazón está mintiéndonos y mintiendo al mundo entero. Esto es una obra del Espíritu Santo. Cuando esto se puede hacer en el poder del Espíritu Santo, entonces será salvo. Entonces se cree con ese verbo que es bastante fuerte en el griego. Cuando esa confianza plena, sin ningún tipo de tacha, sin ningún tipo de duda, cuando esa confianza plena está diciendo que Jesucristo es nuestro soberano y que Él fue levantado de los muertos por el poder de Dios, en ese momento sí, eres salvo. Jesús mismo también ofreció muestras de su divinidad propia en sus propias palabras. Mateo 12, 38 al 40, tenemos que, entonces respondieron algunos de los escribas de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos de ti señal. Lo estaban confrontando, lo estaban probando
estaban intentando encontrar algún motivo para devaluar sus declaraciones. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Recordáis algo de eso? ¿Cuántas señales hoy en día se nos demandan para que nosotros podamos decir que Jesucristo es Señor y fue levantado de los muertos? Pues esa generación que nos está demandando esas cosas es adúltera. ¿Por qué adúltera? Porque está en pos y se está acostando con otros dioses y demanda y es mala. En la intención de su corazón es mala. Pero señal no será dada, ¿sino cuál? Sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Esto es su divinidad. Esto es declarando su propia divinidad. El Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En otra ocasión, en Juan 2, capítulo 2, versículos 18 al 22, también nos dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? De nuevo estaban intentando aquellos piadosos, aquella generación mala y adúltera, seguía demandando señales y respuestas para cogerlo. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquellos que tanto sabían la Escritura, que desde los 8 añitos estaban recitando y leyendo porciones de la Torá, de la Mishnah, de la Tosefta, de la Halajá, de todo lo que ellos tenían que ir enseñando, aquellos que estaban memorizando desde pequeños las Escrituras, no sabían de qué estaba hablando. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron, y esto lo veremos un poco más adelante, se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Por lo tanto, si negamos todas estas declaraciones, no solo hacemos a Dios mentiroso en la declaración que hace sobre su Hijo, no solo está fuera de la esfera de la salvación, sino que también estás haciendo a Cristo mismo mentiroso. Negar a Cristo, que resucitó de entre los muertos, hace que cualquier forma de fe, carezca de significado y de sentido. Pablo escribió así a los corintios, los cuales estaban siendo seducidos ¿por quiénes? Por unos falsos maestros con mentiras condenatorias, diciendo que el Cristo no había resucitado y negando la resurrección. Por eso les escribe en 1 Corintios 15, 14 y los versículos del 16 al 19. Lo leeré en el texto que tengo aquí. Y si Cristo, esto es Pablo hablando hacia los que estaban diciendo que no había resurrección, aquellos que estaban seduciendo al pueblo de Dios con falsas historias. Y si Cristo no resucitó, vana, esto es vacía, absurda, sin sentido. Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Cuántas veces llevamos dicho la palabra vana? 3 veces. Vacía, absurda. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, si estamos aún en nuestros pecados, ¿para qué el sacrificio? ¿Para qué la resurrección? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nosotros estamos todos aquí reunidos hoy, celebrando la resurrección de Cristo, y realmente no creemos en las palabras de su boca, en cómo el Espíritu Santo inspiró a estos autores para decir estas cosas, para afirmarnos en esta convicción, somos dignos de lástima. De lástima. Y es más, no somos dignos de lástima, sino que el que está aquí y no cree realmente en su corazón en la resurrección de Cristo, no cree en el sacrificio expiatorio en la cruz, y no anda, no obedece su palabra como Dios nos ha mandado que lo hagamos, también es digno de lástima.
¿Cómo puedes entender la resurrección? ¿Cómo puedes entender el sacrificio? ¿Cómo puedes entender la vida perfecta de Cristo y no hacer un sobreesfuerzo en su poder del Espíritu Santo para andar como Él anduvo aquí? Es lo que agrada al Padre. Somos, y la mayoría lo hemos sido, hipócritas, que nos ponemos máscaras y decimos confesar algunas cosas y no andamos según esa confesión que hemos hecho con nuestra boca. Y decimos que Jesucristo fue levantado de los cielos, pero no tenemos la esperanza de que eso nos tiene que hacer andar en esta vida como Él anduvo. Negar la resurrección de Cristo también es pasar por alto toda la evidencia histórica. Hay montones de evidencias históricas, escriturales, arqueológicas, de testimonios tanto rabínicos como extrarrabínicos. Está documentado por todo sitio que la tumba estaba vacía. Y sin embargo, el hombre pecador, para ensanchar y agrandar su propia culpa, lo que hace es intentar inventarse historia de cómo pudo ser la resurrección. No, Cristo no resucitó. No resucitó. Lo que hizo fue una ilusión. O lo que Él pasó en la cruz fue un desvanecimiento. Cuando lo bajaron de la cruz y lo metieron en el sepulcro, Él al final tomó conciencia y salió. O bueno, o como este último, lo robaron. Ninguno habla de la veracidad de la historia bíblica. Ninguno puede explicar cómo Él se apareció a tantos después de la resurrección. Las personas, estas personas que siguen estas doctrinas, y estas doctrinas son de Primera de Timoteo 4:1, de demonios. De demonios. Cuando escucho muchas veces y yo era el primero que en mi apologética, me encantaba la apologética, me encanta la defensa de mi fe, pero ahora la estoy enfocando en defender mi fe con la Biblia, no con los argumentos que el mundo quiere. No tengo por qué estar argumentando como el mundo quiere. Estos son doctrinas de demonios. Doctrinas que me quieren llevar a confundir mi fe, a dudar de mi fe, a decir, ¿es posible que científicamente se haya desvanecido, haya sido puesto, haya sido robado, haya sido una ilusión que no era real? Esto lo que hace es tambalear mi fe. Mi fe se defiende con la palabra de Dios. Mi fe se defiende por el poder del Espíritu Santo que hay en mí. Mi fe no se defiende por la ciencia que el hombre ha querido crear alrededor de esta resurrección. Las personas no están dispuestas a aceptar las consecuencias innegables de la resurrección, a saber que Cristo es Dios, el Dios de las Escrituras, y que ellos son responsables por cada violación de la ley y necesitan su gracia. Así, los pecadores, en un esfuerzo irracional por evadir su culpa y responsabilidad ante el único Dios verdadero, han inventado todas estas fábulas de viejas. Ninguno explica esto. Y ahora estamos llegando al clímax de los 4 evangelios. Todo ha sido conducido por Dios, decretado por Dios, guiado por Dios para llegar a este clímax de los 4 evangelios, que es la resurrección. Todos coinciden en que cuando las mujeres se acercaron al sepulcro fue un domingo por la mañana. Lo encontraron vacío, pero a partir de ahí ya cada uno cuenta una historia distinta. Cuenta una historia, una perspectiva distinta. La misma historia, perdón, desde la distinta perspectiva. Me he equivocado. Juan no incluye ninguna de las historias de los evangelistas de los sinópticos. Lucas no cita ni a Juan. Si recordamos, Lucas no cita ni a Juan. Está hablando solo de de Pedro, y no cita ni siquiera a Juan. Pero Juan está citando, y si podemos hacer una composición de los 4 evangelios de este momento, hay un teólogo, Westcott, ha hecho una composición cronológica de lo que fue todos los acontecimientos del día de la resurrección, y se ve de que ninguno se puede contradecir. Todo es probable. ¿Fue así? No lo sabemos, pero se puede conciliar todos los 4 evangelios, por mucho que nos parezca que son historias diferentes. No, simplemente cada apóstol, cada escritor dio su versión, dio su perspectiva de lo que estaba pasando. Si quieren pueden buscarlo.
porque hay mucha literatura en cuanto a esta cronología del día de la resurrección. Las diferencias que encontramos no son más que una demostración y una evidencia de que todas estas narraciones desde distintas perspectivas son de testigos oculares. Y esto es algo enfático. Juan continuamente está diciendo vio, percibió, miró, vio. Todo es para que nosotros podamos estar convencidos de que todo esto no es una invención de un texto que nos hace condicionarnos a una experiencia, sino que es la experiencia la que nos ha hecho estar confiados en que lo que estamos viendo era según las Escrituras. Vamos a volver a leer y vamos a empezar este posicionamiento en esta situación. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado al Señor, y no sabemos dónde la han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio, de nuevo tenemos aquí, vio y creyó. Y quedaros con esto. Y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y entonces volvieron los discípulos a los suyos. Los sinópticos, esos tres evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, excepto Juan, esos son los sinópticos porque tienen unos mensajes bastante parecidos, tienen una perspectiva de la historia bastante cronológica, bastante encuadrada en un orden parecido. Todos hablan de que fueron un grupo de mujeres. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, se nombran a varias mujeres. ¿Quiénes fueron estas mujeres? Se ha celebrado el Día de las Mujeres, ¿no? Ahora mismo el 8, no sé cuándo fue. El 8, ¿no? Que fue viernes, tal. Nada que ver, nada que ver esa celebración del Día de la Mujer con esta celebración y con esta exaltación y con esta dignidad que la palabra de Dios le da a la mujer en este momento. Te está diciendo que estas mujeres fueron las primeras que fueron a servir, fueron las primeras que corrieron al sepulcro de muy de mañana para hacer su servicio a nuestro Señor. Eso es una exaltación. Eso sí que es reconocer el valor de la mujer, no el Día de la Mujer. Y no me voy a meter más en eso. Pero esto sí que es darle a la mujer la posición y el rol y todo lo que Dios quiere que la mujer disponga de ello. Esto parece indicar que el entierro del viernes, esto estaba puesto, fue muy precipitado, muy precipitado. Se disponían a completar el ritual de forma apropiada. La única mujer que Juan está mencionando, ¿quién es? María. Pero había más, ¿no? Si nos fijamos en Mateo, en Marcos, en Lucas, estamos diciendo que estaba María Magdalena, estaba la otra María, o María la mujer de Cleofás, o María, son las mismas, estas tres últimas que estoy diciendo, la misma, María la mujer de Cleofás, la otra María, y María la madre de Jacobo el menor, Santiago el menor, es la misma. Estaba Salomé también, que era la madre de Santiago y Juan, que me encantan esta pareja de hermanos, Nerges, ¿verdad? Hijos del trueno. ¿Cómo me podría yo parecer en ese momento? Y cómo me parecía yo en ese momento diciendo, ¿por qué no decimos a esta gente que llueva, pedimos a Dios para que llueva fuego del cielo y consuma a los que están en contra de nosotros? Esos son los hijos del trueno. Esos son los hijos del trueno. Pues estaba Salomé, su madre, y María,
también de Santiago el Menor, y también estaba María Magdalena, que es la que menciona Juan. Todas estas mujeres estaban allí, pero Juan se enfoca nada más que en María Magdalena. No se cuenta que vio al Cristo resucitado en ninguno de los otros evangelios, pero Juan sí enfatiza de que fue la primera que vio a nuestro Señor resucitado. Y puede que a algunos nos sorprenda que Jesús, a la primera a la que se le aparece resucitado, sea a una mujer. A esta mujer, además. A esta mujer que habían salido 7 demonios de su cuerpo. De ser lógico, bajo la perspectiva humana, tendría que haberse ido a uno de sus discípulos, a Pedro, a Juan, a Santiago, a ese grupito que estaba más cerca de él, y hubiese ido a ellos, y se hubiese anunciado a ellos. No, no. A la primera que se aparece es a María Magdalena. Tasker, otro comentarista bíblico, él dice que es porque esta mujer le debía mucho, y como mucho le debía, le era muy necesario recibir de Dios la bendición, o de Cristo todavía las bendiciones que él tenía por darle, y así se dispuso a servirle, y con esa necesidad a él se le apareció primero a ella. Son conjeturas, pero la verdad es que la idea de Dios, el posicionamiento de Dios no es el mismo que el nuestro. Lo que Dios hace no es lo que a nosotros nos parece lógico. ¿A quién elige Dios para hacer su obra a través de cada uno de nosotros? No es lo que a nosotros nos parece que debería ser. De ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras, el más apto para predicar es alguien que no tiene conocimiento. De ninguna de las maneras, el más apto para predicar es alguien que tiene mucho conocimiento. El más apto para predicar, el más apto para ser escogido por Dios, para evangelizar, es aquel que a Dios le da la gana escoger para que haga su obra. No depende tanto, y algunas veces caemos en la superioridad o en la inferioridad para decir, los más inferiores somos los más utilizados por Dios, los más superiores también son los más capacitados por Dios. Dios no hace distinción, ni para arriba ni para abajo. Simplemente mira el corazón. Ya estés en una situación o en otra, ya estás en un conocimiento o en otro conocimiento, Dios lo que mira es tu corazón para hacer su obra. Da igual qué clase, en qué clase estés, da igual qué proyección hayas tenido en tu vida, Él te va a elegir según su corazón en ti. Vale la pena mencionar que todos los evangelistas hacen de una manera o de otra mayor hincapié en que el sepulcro estaba vacío. El sepulcro estaba vacío. Concretamente, el sepulcro vacío es la primera prueba. El sepulcro vacío es la primera prueba física de la resurrección de Jesús. Alan Richardson, tengo una cita de él, me gusta mucho porque dice: si verdaderamente creemos que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, no nos preguntaremos cómo pudo hacerlo. Si realmente nuestro corazón ha sido regenerado por Dios, ha sido empoderado con el Espíritu Santo, no nos vamos a preguntar cómo pudo resucitar, lo vamos a creer. La resurrección del cuerpo de Cristo tiene un significado teológico importante. Muestra que toda la creación será redimida, no solo a nivel espiritual, sino también a nivel físico. Entonces tenemos que María Magdalena, esa mujer que no tenía por qué ser la primera, sino fue la voluntad y la soberanía de Dios la que la eligió para parecerse a ella, María Magdalena se levanta y está deseando que llegue el momento en el que despunte el alba para ir, pasando ya el sábado, recordemos que estaba en el día de reposo, para ir a servir a su Señor. Estaba en la cuarta vigilia. Tenemos que recordar que las noches se dividían en 4 vigilias. En 4 vigilias porque los judíos en aquel momento estaban tomando aquella porción de 3 horas cada una. Pues estaban en la cuarta vigilia, más aproximadamente casi despuntando a las 5 de la tarde. Y María Magdalena va al sepulcro. No pasa nada, ¿no? Va al sepulcro. Esa palabrita, eis, es una palabrita en griego. Es casi tan chica como la de kai, pero un poquito más. Eis. ¿Qué denota eso? María Magdalena no solo se estaba dirigiendo al sepulcro. María Magdalena estaba diciendo que quería ir adentro
del sepulcro. Ella sabía que estaba la piedra puesta. Ella sabía que iba camino. Ella, como vemos en otros evangelios, también está preguntándose, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la piedra? Si está puesta la piedra, ¿quién nos la va a quitar? Sin embargo, aquí Juan afirma que María Magdalena se levantó de temprano, aun cuando estaba oscuro, y fue al sepulcro, con la intención de estar dentro del sepulcro. Ella, su intención era, sea como sea, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a acabar dentro del sepulcro. Y esta palabrita, si no la estudiamos, si no profundizamos un poquito en ella, digo, bueno, va en dirección hacia el sepulcro y ahí ya veremos. No, la intención de su corazón era ser la primera y acercarse dentro del sepulcro. Lo que quiere decir es que María tenía la intención de entrar en él el primer día de la semana. Da igual si el sábado lo podemos coger como semana o como sábado. Lo cierto es que el primer día de la semana fue algo ya importante porque para el resto de cristianos. Ahora el domingo es cuando se convierte en nuestro primer día de la semana. El domingo es cuando se convierte que ya la obra está totalmente cumplida. Es el domingo cuando nos reunimos y celebramos la resurrección de nuestro Señor, la obra completada. Juan nos dice que todavía estaba oscuro. Y Marcos nos dice que ya había salido el sol. ¿Hay contradicciones? ¿No? No hay contradicciones. Normalmente algunos pueden tener la perspectiva de que cuando las mujeres empezaron a salir todavía estaba oscuro. Marcos es cuando ya llegaron las mujeres allí, a lo mejor ya estaba el sol fuera. No se sabe a ciencia cierta, pero lo que sí puede ser es que María, cuando llegó al sepulcro, vio el sepulcro vacío, se inclinó para mirar con atención y no vio claramente lo que después Pedro y Juan vieron, era quizás porque estaba oscuro. No sabemos, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que todavía María estaba oscuro y fue al sepulcro. En todo caso, esto podría explicar que María no vio las cosas que Pedro y Juan sí vieron. Pero imaginaros cómo estaba María Magdalena. ¿Os podéis poner en la situación? Acaba de pasar todo esto que hemos estado viendo al principio. Toda la muerte, toda la desolación, todo el silencio. Pasa un día entero de reposo, el sábado, en el que la mujer tiene que estar recluida, todo el mundo recluido en su casa, esperando qué pasará. Estoy deseando que llegue la mañana para ir al sepulcro. ¿Qué nervios tengo que tener? Cuando llega, se encuentra la piedra removida. Viendo la piedra removida, lo primero que se le ocurre es que el Señor no está, y se inclina y no lo ve. ¿Qué nervios tenía que tener? Da igual si estuviera oscuro, si se fijó con mayor atención, si no se fijó con mayor atención. El texto nos dice únicamente que allí no estaba nadie, que el sepulcro estaba vacío. No sabemos por qué Juan la menciona solo a ella, pero decidió poner solo a ella en este texto. Los sinópticos, estos otros tres evangelios que tenemos, dice que las mujeres llevaban especias. ¿Recordamos cuántos kilos de especias llevó este hombre? Entre 35 y 45 kilos, según las medidas que tengan. Entre 35 y 45 kilos. Y sin embargo las mujeres iban con especias para terminar este ritual de embalsamamiento. Sí. No. Ya no embalsamaban. Ya los judíos no embalsamaban, como cuando estaban en Egipto. ¿Recordáis cuando estaban en Egipto que embalsamaban con José, con Jacobo, que fueron embalsamados? Ya aquí se había perdido eso, simplemente lo liaban en un lienzo, le ataban las manos también, como Lázaro, como veremos un poco después, y ellas no solo se quedaron conformes con 35 o 45 kilos de mirra y aloe, sino que ellas iban con más todavía, para hacer un mayor servicio a nuestro Señor. Y eso significa de que ellas no sabían que este hombre había llevado esos tantos kilos, ¿no? En Marcos 15:47, tenemos que María Magdalena y María, la madre de José, miraban, que también es la misma, es de Santiago el menor y José. La otra María, María de Cleofás, madre de Jacobo el menor y de José. Pues estamos hablando de la misma María, para situarla. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Cuando lo estaban mirando dónde ponían el cuerpo de Jesucristo, también estaban viendo esa cantidad de carga que llevaba este hombre para
embalsamar no, para embadurnar el cuerpo de Cristo. Recordemos, ¿a qué hora murió Jesucristo? Aproximadamente. ¿Alguien lo sabe? Las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Era la hora sexta. Hora sexta. Muere a las 3 de la tarde, lo clavan, lo traspasan, lo bajan, piden el cuerpo, llegan al sepulcro que estaría más o menos cerca. ¿Cuánto podían ser? Las 5 de la tarde ya cuando llegaron al sepulcro. ¿Cuándo se pone más o menos en abril el sol en Palestina? En la época, en esta en la que estamos hablando, aproximadamente sobre las 5 y pico, las 6 de la tarde. Todo se tuvo que hacer rápido. Todo se tuvo que hacer rápido. Entonces las mujeres, sabiendo esto, que todo se tuvo que hacer rápido y que es imposible por tiempo, casi imposible por tiempo, utilizar 45 kilos de aloe y mirra para envolver el cuerpo de Cristo, ellos querían hacerlo mejor. Vamos a terminar de hacer las cosas como las tenemos que hacer. Juan continúa diciéndonos que María vio la piedra había sido quitada del sepulcro. Pasamos por alto eso y es maravilloso. Es maravilloso como se nos dice que cuando María Magdalena vio la piedra quitada del sepulcro, lo voy a mirar, vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos podría decir que la piedra fue quitada del sepulcro? Si no profundizamos en esta maravillosa porción de la Escritura, decimos, bueno, fue apartada. No, el verbo en la que se está hablando ahí, es que fue levantada con violencia del sitio. Fue apartada con violencia del surco. Fue tirada con violencia a otro sitio. Es más, tengo que juntamente con la preposición ek, porque es el menón ek, está hablando de que no solo fue levantada, sino que cuando fue levantada, ¿cuánto pesaba la piedra? ¿3.000 kilos podía pesar la piedra? 3, 4.000 kilos, 5.000 kilos podía pesar la piedra. Bueno, pues esa piedra no solo fue arrastrada, como se nos dice en otros textos bíblicos, que fueron arrastrados con bastante esfuerzo, sino que ahora esa piedra se ve que ha sido levantada y quitada fuera del sepulcro, fuera del surco que había hecho antes. Esto te denota de que eso tenía que ser evidente. No podía ser que Jesús desde dentro la arrastró de la misma manera. No, eso fue que algo poderoso la había levantado de su sitio y la había tirado fuera. Mateo 27:60, creo que lo tenemos ahí, ¿no, Sila? 27:60, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra, la entrada del sepulcro se fue. Una gran piedra que también estaba sellada para que nadie pudiera profanar el sepulcro, con bastante esfuerzo. Y ahora Juan nos está diciendo de que esa piedra ha sido levantada, no solo ha sido arrastrada fuera a un lado, sino que ha sido levantada, sacada del surco y puesta al lado. Esto nos lleva a una conclusión. ¿Era necesario para Jesucristo que la piedra fuera quitada del sepulcro para que saliera? Porque muchos piensan al leer esto y dicen, bueno, claro, si la piedra estaba puesta todavía, Jesús no puede salir del sepulcro, ¿no? ¿Qué pasó con Lázaro? Cuando estaba hablando con Lázaro, le dijo, oye, quitar la piedra, le dijo que saliera, pero si no, la piedra no estaba quitada, Lázaro no podía salir. No. Jesús no necesitaba, porque después se presentó con las puertas cerradas, se presentó en medio de sus discípulos y había atravesado las paredes o las puertas de la habitación donde estaban congregados sus discípulos. Él no necesitaba que la piedra fuera levantada con esa violencia. Lo que pasa es que nosotros sí necesitamos saber que esa piedra había sido levantada, quitada y puesta a la vista para ver que la tumba estaba vacía. Era más una señal para nosotros que por la necesidad de Jesucristo. Momentos, detalles, evidencias que nos llevan al fin del texto, que es que tenemos que ver, o que Juan tuvo que ver para creer. Marcos 16:3. Vemos la preocupación también de estas mujeres. ¿Tenemos Marcos 16:3? Tenemos esta preocupación de las mujeres cuando estaban preguntándose, ¿qué haremos con esta piedra? Pero ellas decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas preocupadas
por quién le iba a remover la piedra que estaba a la entrada del sepulcro, que pesaba 5.000 kilos, 3.000 y pico de kilos. Y al final, lo que es imposible para el hombre, lo que es una preocupación, un afán para el hombre, para Dios es simplemente levantar una piedra de 3.000 y pico de kilos y no solo rodarla, sino tirarla bastante lejos. La reacción de María fue inmediata. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Eh? Se la habían llevado, pero eso debía de decírselo a alguien. Fue corriendo a informar a estos hombres. Fue corriendo a informar primero a Pedro y después a Juan. Pedro y Juan, creo, por la construcción gramatical de la palabra, de la frase en griego, no estaban juntos, porque repiten una frase de y al, y en esa ocasión eso significa de que primero fue a Pedro y después fue a Juan. No estarían seguramente en el mismo sitio. La preposición, si queréis buscarla, es pros. Y cuando se dice fue a Pedro y después fue al otro discípulo, a este pros, Juan, es que quiere decir que no estaban en el mismo sitio, no fue en el mismo lugar. Quizás al principio los dos discípulos no estaban juntos y después se juntaron y entonces empezaron a iniciar el movimiento. ¿Qué ha pasado? Para María, ¿qué ha pasado? Ha visto la piedra quitada, ha ido corriendo a los hombres, primero a Pedro. Es curioso, ¿verdad? Porque Pedro, ¿hacía cuánto tiempo la había negado? Nada, la había negado hace nada. Todavía Pedro estaría en su casa dándole vueltas a la cabeza: ¿cómo he negado a mi Señor? ¿Cómo he negado a mi Señor? Y lo primero que se encuentra es una mujer llamando a su puerta diciendo: se han llevado el cuerpo de nuestro Señor. Si no, ¿qué otra cosa podría pasar? Y sin embargo, en esta frase también vemos que María, a pesar de esta confusión, ella tenía en su interior la esperanza de que esta acción que había visto o que ella creía que había pasado, todavía estaba en desarrollo. Es un verbo aoristo, lo había escuchado bastantes veces en el griego, es un verbo aoristo, que es una acción pasada, pero todavía está sin completar. Está sin completar. Se han llevado el Señor, pero todavía está sin completar. Todavía, si nos esforzamos un poquito y venís pronto conmigo, podemos hacer que eso que acaba de pasar tenga solución y podamos volver a encontrarlo. Este aoristo ya quisiera parecer indicar que si aún estaba la acción en marcha, la esperanza de encontrarlo era aún posible. La idea de la resurrección a María Magdalena no se le pasó ni por la cabeza. Ni por la cabeza. Ella vio el sepulcro vacío, miró, no vio lienzo, no vio nada, simplemente aquí se han tenido que llevar al Señor. No recordó ni siquiera que las palabras de nuestro Señor. Y se lo han llevado. No está acusando a nadie directamente. Es algo impersonal. Se lo han llevado. Cuando dice se lo han llevado, es algo, pero pueden ser los enemigos de Jesús, pueden ser los sacerdotes, pueden ser los mismos romanos. Ella simplemente dice impersonalmente, no acusa a nadie. Hay muchos comentaristas, he leído muchos comentarios de buenos comentaristas de lo que dice de que los sacerdotes fueron los que se llevaron el cuerpo, inventaron después el robo, aun teniendo el cuerpo, para que los guardias dijeran que lo habían robado. No tiene aquí cabida esa interpretación. Simplemente dice que se han llevado el cuerpo del Señor. Y cuando dice no sabemos dónde lo han puesto, ahí es donde se nos está diciendo de que Juan no se equivoca, a pesar de que solo menciona a María Magdalena, no se está equivocando con los otros, no está contradiciendo a los otros tres evangelios. No sabemos dónde lo han puesto, está diciendo de que hay otras mujeres con ella. Y aquellos que la habían visto no sabían qué había pasado con ese cuerpo. También es normal de que en aquel tiempo, en la Pascua, estamos en Pascua hay muchísima gente en las afueras de Jerusalén y en la misma Jerusalén. Era todavía oscuro. Una mujer sola, yendo a un sepulcro, con especias aromáticas todavía, era peligroso. Es normal de que fuera con más gente. Si tenemos en cuenta dónde podemos estar ubicados en el sepulcro, ¿alguien tiene un poco la composición de dónde estaba situado el sepulcro? Estaba cerca del Gólgota, ¿no? Estaba cerca de donde estaba, donde lo clavaron. Hay dos sitios probables. Ahora mismo estamos viendo de que hay un sitio probable en el que es el Santo Sepulcro, que se llama en Jerusalén,
que fue descubierto, le pusieron una pequeña construcción encima, después hubo alguien que eso lo derribó y construyó encima, después vino otro que derribó lo que el otro había construido, volvió a construir, y vieron que había 3 sepulcros de las mismas características, de características parecidas a lo que estaba descrito en los evangelios, y uno de ellos era exactamente igual. Por eso se cree que la ubicación del Santo Sepulcro, donde estuvo Jesucristo, estaba cerca de la puerta del pescado o de la puerta de Damasco en aquel tiempo, que está como al norte de Jerusalén, ¿no? Hay otra posible ubicación, que es el Sepulcro del Jardín, que fue descubierto por otro británico en un momento. También estaba en una peña excavada, pero eso está a más de 1 kilómetro y algo. No es lo más probable. El otro está a 250 metros, este está a 1 kilómetro y algo. Prefiero pensar que esta ubicación del sepulcro, que tal como la conocemos ahora, es más probable, pero da igual donde estuviera. Lo que sí es que la mujer tuvo que salir por una puerta y recorrer un espacio de medio kilómetro aproximadamente, las calles de Jerusalén, para llegar ahí con aquello lleno de gente para celebrar la Pascua. Y eso era inseguro. Por lo tanto, ir con más mujeres sería lo más normal. Parece ser que los discípulos, cuando escucharon esto, ya no quisieron escuchar nada más. Oye, ¿se han llevado el cuerpo? Pues vamos a salir. Primero Pedro y después Juan. Vamos a salir directamente. Ya no quisieron esperar más la historia, sino quisieron salir corriendo para verlo con sus propios ojos. Y al principio iniciaron una marcha. Imaginaros, llega María, llama a la puerta de Pedro: hoy ha pasado esto, vamos a Juan. Juan escucha lo mismo y los dos inician la marcha para el sepulcro. Pero cuando los dos están iniciando la marcha hacia el sepulcro, los dos juntos, ¿qué puede estar pasando? Pedro pensando en sus negaciones, Pedro pensando en qué se iba a encontrar, Pedro con su impulso, Juan con su ánimo de decir, con su curiosidad de decir qué es lo que ha pasado. Y los dos empiezan a correr, a lo mejor se encuentran a las otras mujeres, al otro grupo de mujeres que también les han contado qué es lo que han visto, qué es lo que le han dicho los ángeles, y en ese momento empiezan a correr. Es curioso, porque ellos salen, escuchan esto, salen de sus casas y empiezan andando como diciendo, ¿qué nos vamos a encontrar? Pero poco a poco, según va pasando el momento, van corriendo, y en esto que Juan va más rápido y llega antes al sepulcro. Juventud. Algunos dicen que, claro, Juan era más joven que Pedro, por eso va más rápido. Sabemos que la juventud, o el que sea más joven que otro, no tiene nada que ver con que sea más rápido. ¿Verdad? Hay algunos que son más jóvenes y no son tan rápidos. ¿Por qué llegó? ¿Por qué llegó antes Juan que Pedro? No se sabe. No se sabe. Lo mismo cogieron por otro sitio. Juan estaba más familiarizado con aquella zona. Lo mismo cogió un atajo. También, volvemos a decir, da lo mismo. El caso es que cuando Juan llega, lo importante de esta porción es que cuando Juan llega, se inclina a mirar algo con mucha atención, porque el verbo nos está hablando de que se inclina y mira con muchísima atención y ve los lienzos. Él estaba mirando. Lo mismo dice de María más adelante, en el versículo 11, que ella, cuando está llorando fuera, se inclina y mira con atención, y lo que está viendo es los lienzos, nada más. Y él se queda quieto ahí. Juan, el que más rápido corrió, el que más ímpetu tenía, el que a lo mejor más ganas tenía de llegar, y cuando llega allí lo que hace es, un momento, no me atrevo a entrar. Se queda parado en la puerta y lo que hace es mirar. El miedo lo detiene. Y a esto, viniendo después, solo vio las envolturas de lino. Y a esto viene un momento, no sabemos cuánto, pero Pedro viene detrás de él, más cansado o un poco por otro camino. ¿Y qué hace Pedro? ¿Cómo es Pedro? Me encanta Pedro. Me encanta, a mí particularmente, me encanta Pedro. ¿Es que te identificas con él? Bueno, ¿qué le voy a hacer? Pero que me encanta Pedro. Pedro coge y hace las cosas y entra. No se para a pensar en un momento diciendo, me voy a parar como el otro está diciendo. No, Pedro entra directamente. Y cuando Pedro entra directamente, ve los lienzos. Y cuando Pedro ve los lienzos, ve también el sudario puesto en otro sitio. Tenemos Juan 11:44, ¿verdad? Allí vio las envolturas de lino. Así es Pedro.
Así es Pedro. Dice Juan 11:44, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para dar la gloria a Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Este es Juan 11:44. ¿Eh? 11:44. 11:44, ¿alguien me lo puede leer? Me equivocaría ayer al mandar el... Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. ¿Quién era este muerto? Lázaro. ¿Cómo estaba? Con ese sudario. Esa forma de enterrar tan característica del pueblo judío. Estaba atado los pies y las manos, con lo cual era difícil que estuviera andando, y después estaba envuelto por un sudario y después por un manto por unos lienzos, y después su cara con un sudario. Aquí estamos diciendo de que Jesús fue hecho de la misma manera. Esto fue lo que él vio. Esto fue lo que él vio. Algunos han interpretado que las envolturas, y aquí tenemos que ir directamente al porqué de la sábana de Turín. Hemos comentado mucho de la sábana de Turín. ¿Sabéis lo que es la sábana de Turín? El manto santo, que eso, la sábana santa, que eso fue que Jesucristo, como si resucitara, traspasó los lienzos, dejó su impronta puesta allí. No es muy lejos de lo que está diciendo, pero si analizamos este texto, ¿dónde estaba el sudario? En otro lugar aparte. Otro lugar aparte estaba bastante lejos. Si hubiese sido como estamos diciendo en cuanto a la sábana santa o esta sábana de Turín, el sudario no podía haber estado más allá de la distancia de un cuello, ¿verdad? Porque no es normal de que primero salga de sus lienzos y después se quite el sudario. O esto se encontró, esto se ha formado una historia a través de esto se encontró en 1300, después pasó a Turín, hubo un incendio, lo reformaron, han estado tomando muestras también de este Mandalorian que se encontró al este de Turquía, en fin, un montón de cosas para decir que el sudario, esos linos, esos lienzos, están la imagen de nuestro Señor. ¿Para qué quiere nuestro Señor que tengamos la imagen suya en un lienzo, habiendo provocado todo lo que ha provocado en el hombre a través de la historia? ¿Hay algo en el que ese lienzo convenza a un pecador de que es pecador y que se arrepienta de sus pecados y de que se vuelva al único Dios verdadero? No hay nada. Simplemente hay una continua peregrinación a Turín para ver ese lienzo, o para ver incluso el facsímil, que yo he sido el primero en cuando estuvo en León, pagar por ir a ver el facsímil y ver ahí el lienzo en su negativo y demás. Eso no es fe. Eso no es el propósito. El propósito no era mantener una imagen de Dios ahí. No podemos tener una imagen de Dios. Dios no quiere que tengamos una imagen. Dios lo que quiere es que tengamos su palabra. Su palabra. Que nosotros no lo identifiquemos con una imagen. Porque Él fue casi sin apariencia de hermosura para que nadie lo tuviera en consideración. A Él no le importa que tú te quedes con una imagen suya. Él no necesita que tú tengas su imagen en algún sitio para creer en Él. Él lo que necesita es que tú hayas sido regenerado por Dios, hayas sido investido y empoderado con su Santo Espíritu, y que creas por fe de que Él fue levantado de los muertos. Cualquier otra señal, cualquier otra imagen, cualquier otra cosa, es simplemente una señal que demandan esa generación mala y adúltera. No queremos nada de eso. Yo no necesito nada de eso. Tampoco me voy a poner a plantear más si eso fue o no pudo ser. Es que me da igual. Es que me da igual. Eso también significa que el cuerpo no se lo habían llevado. Porque, evidentemente, si se llevan un cuerpo, no lo habían robado. Si se llevan un cuerpo, se lo llevan con todas sus sábanas y con sus cosas. ¿No? Es imposible o es muy difícil de que alguien que se va a llevar el cuerpo, aparte de levantar la piedra como la levantaron, se dedique a quitar el lienzo del cuerpo de Cristo, porque recordamos que estaba lleno y estaba embadurnado con su aloe y su mirra. Después de 2 días y algo, 3 porciones de día, para ser exactos con la escritura, 3 porciones de día, ya estaría adherido al cuerpo. No es normal de que si lo van a robar, le quiten el lienzo, lo dejen en un sitio, le quiten el sudario y lo dejen en otro sitio. El sudario, por ejemplo,
también hay mucha controversia, porque dicen que el paño de la Verónica, tiene uno que le secó. Tampoco, el sudario es simplemente algo que se sujetaba para que la mandíbula al muerto no se le cayera. Era más o menos una cosa así, ¿no? Simplemente podemos entender que cuando resucitó, se despojó, cogió vestidura, dejó una cosa en otro sitio y salió ya con un cuerpo glorificado. Hace tiempo, y ya desde el principio, Juan Crisóstomo, no sé si alguno lo habrá escuchado, seguramente sí, Juan Crisóstomo en el siglo IV, uno de los antiguos padres de la Iglesia de Oriente, en Constantinopla, dijo: si hubiera alguien que hubiera robado el cuerpo, no se habría entretenido ni en quitar las envolturas, ni en quitar el sudario y enrollarlo cuidadosamente y dejarlo en un lugar aparte. Se habría llevado el cuerpo tal cual estaba. Juan nos ha contado que ungieron el cuerpo de Jesús con mucha mirra, el cual hacía que se adheriera mucho al cuerpo. Eso ya estaba en el siglo III. Eso ya era una evidencia en el siglo III. Pero todavía nosotros, en el día de hoy, estamos dándole vuelta a qué pudo pasar con ese sudario. Y entonces venimos ahora y estamos llegando ya poco a poco. Ya estamos llegando poco a poco a toda esa escenificación. María sale, es oscuro, quiere meterse en el sepulcro, ve la piedra violentamente removida, va corriendo, va Pedro, que se mantiene como el primero, como uno de los líderes del grupo, después va Juan, los dos empiezan a andar, salen corriendo, uno se queda parado, el otro entra, ve los lienzos. Estamos llegando, porque después de ver cómo Pedro entra, ¿quién entra después? Juan. Después entra Juan. El saqueo, por cierto, era una gran profanación. Hay un comentarista que dice, Barth, que cita un reglamento de Claudio que dictamina la pena capital para los que lo practicaran. Y la guardia, recordemos que los únicos que profanaron el sábado, ¿quiénes fueron? Los sacerdotes. O sea, estamos hablando de esa clase sacerdotal que quería que no se predicara, no se ayudara, no se le diera vista a un ciego en sábado, en el día de reposo. Y sin embargo ellos sí cogen el día de reposo para ir a Pilato y decirle que ponga una guardia en frente de la tumba de Jesucristo. Estos sí que tenían miedo, estos sí que eran hipócritas, estos sí que eran cínicos, ¿no? Francisco, estos sí que eran la expresión viva del cinismo y de los cínicos. El otro discípulo, empujado por la iniciativa de Pedro, entró en el sepulcro y vio y creyó. Y esto es importante. Vio y creyó. Esta es la tercera vez o cuarta vez que en esta pequeña porción se está diciendo que vio, que percibió, que miró, que vio, que vio. Todo esto está diciendo, oye, qué bueno, ¿no? Qué bueno que Juan, después de que Pedro entrara, entonces se armara de valor y él entrara en el sepulcro, vio y creyera. Juan se está exaltando. Primero, Juan está diciendo que fue más cobarde que el otro, o que tenía más miedo que Pedro. Y después le está diciendo que él está fuera. Él está fuera de los que, benditos o dichosos, los que sin ver creyeron. Aquí está el punto de este texto, del versículo del 1 al 10. Se está dando que ahí empezó a darse cuenta de que cuando vio, creyó. ¿Qué creyó? Bueno, creyó el relato de María, creyó en la resurrección de Cristo, empezó a vislumbrar un poco la grandeza de lo que allí había pasado, y muchos dicen que ahí Juan mismo se está diciendo, vio y creyó, porque de Pedro no está diciendo nada. De Pedro todavía no está diciendo, Pedro también en cuanto entró, vio y creyó. No, ahí Juan dice, vio y creyó. Él está siendo humilde, y él se está separando de aquellos que son dichosos, que sin ver creen. Diciéndolo tantas veces esta palabra o este verbo en sus distintas composiciones, podemos entender que aquí lo importante es que es lo que vimos. Es lo que realmente nosotros estuvimos viendo. Ninguno de estos objetos va acompañado de lo que vio. De lo que vio, por eso intentamos entender qué fue lo que vio. Vio y creyó. Vio los lienzos, creyó la resurrección. Vio y creyó en el relato de María. No se sabe, pero lo que viene después está diciendo de que porque aún no habían entendido las Escrituras. Empezó a creer, vio la resurrección y entonces empezó
a adaptarla a la profecía. No que sabían la profecía y empezaron a inventarse la historia de que vieron. No sé si me entendéis en este punto. Es muy importante el orden. Ellos vieron, creyeron en la resurrección y entonces empezaron a entender las escrituras. No se inventaron a través de la escritura la historia de que ellos vieron un cuerpo resucitado, para que nadie dijera de que ellos se lo habían inventado. Este verbo creer, por lo que vemos en los versículos 25, 27 y 29, cuando estaba hablando de la incredulidad de Tomás, se habla de que aquí empieza a haber una certeza de la resurrección de Cristo. Hay una confianza en esta resurrección. Hay un momento en el que ya Juan está empezando a creer y está empezando a adaptar todo su pensamiento en lo que está viviendo y en lo que está percibiendo. En esa realidad que te está queriendo mostrar de aquella mañana, muy de mañana, en aquel sepulcro, con esos lienzos delante, con ese Pedro de como testigo, y ya no es solo ni María, ni las otras mujeres, no, ahora ya está Pedro, Juan, las otras mujeres, María, ya hay una evidencia ocular, de testigos oculares bastante fuerte, como para que eso sea una historia inventada. Creo que este es el sentido, por lo que pienso que la preeminencia de la fe del discípulo amado es el clímax, es la parte álgida de esta porción del capítulo. Él, ¿sabéis? Os he hablado hace un momento del auristo ingresivo y no quiero liaros mucho más. Este verbo, un auristo ingresivo, es la primera fase del auristo. Recordamos que el auristo, un verbo, cuando dice yo hago, es una acción completada en el pasado. Pero esta es la primera fase. Y aquí es un auristo ingresivo. Juan, cuando vio, empezó a creer. Empezó en esa primera fase de empezar a creer y entender que las escrituras se estaban cumpliendo. Esto no es aún una creencia completa, sino que esto es que la mente del discípulo después tenía que ser abierta, y así entiende la escritura. No suelo citar mucho a este autor, y no sé si algunos lo conocerán, seguramente los más Bullman. No suelo, ni os voy a aconsejar que busquéis Bullman en el internet y miráis todas las cosas que suele decir. Pero en esto sí lo voy a citar. Bullman, un teólogo, dice: la verdadera fe en la resurrección consiste en comprender la ofensa de la cruz. La verdadera fe en la resurrección primero pasa en comprender la ofensa de la cruz. No se trata de la fe en una demostración palpable de que el Señor hubiera resucitado, sino por qué tuvo que ser resucitado. Si no entendemos lo injusto que fue para Jesús la cruz, si no llegamos a entender la ofensa que Jesucristo sufrió en la cruz por nuestros pecados, no podemos entender la grandeza de la resurrección. Y ahí sí tiene él razón con esto. Aún no habían entendido, esto sugiere de que más tarde sí ellos creerían en las escrituras. Las escrituras, aquí no podemos entender qué escrituras. Ellos sabían de todas las escrituras, ellos sabían de todo el Antiguo Testamento, sabían de las profecías. Sin embargo, cuando se habla de escrituras en esta porción, se está hablando de una porción exacta. Está hablando de la que ellos estaban empezando a entender las escrituras sobre el tercer día que resucitaría, o sobre la resurrección en sí misma. No sabemos si es Oseas 6, ¿lo tenemos? En cuanto al tercer día, puede ser que ellos estuvieran entendiendo esa porción de la escritura como lo que nos dice Oseas en el capítulo 6, versículo 2, que dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esto en cuanto al tercer día. O Jonás 1.17, que es tan conocido. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo a Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es lo que dijimos al principio, que dijo Jesús: no se os dará señal, nada más que la de Jonás. Esta señal del tercer día. O Salmos 16.10, que nos dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Recordamos cuántos días pasó Lázaro en la tumba? ¿Recordamos cuántos días pasó Lázaro en la tumba? 4. ¿Por qué tuvo que pasar 4 días? Porque ya entonces el cuerpo empieza a corromperse. Y la mujer, la hermana de Lázaro, dijo: ya hiede. Ya no solo, ya hiede.
Y aquí está diciendo en el Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción. En el tercer día, Él resucitó. Pero si nos vamos a Isaías 53, versículo del 10 al 12, aquí sí estamos hablando un poco más sobre la resurrección específicamente. Y dice, con todo eso, Jehová, Dios mismo, Jehová, Dios Padre mismo, quiso quebrantar ¿a quién? A su Hijo, sujetándole a padecimiento. Todo estaba decretado, todo tenía que cumplirse. Cuando haya puesto su vida, cuando se la hayan quitado. ¿Qué dice ahí? Cuando la haya puesto, Él, de su propia voluntad, nadie se la quitó. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Otra hora de predicación nos podemos llevar ahí. No nos vamos a llevar, pero otra hora de predicación nos podemos llevar ahí. Esto es la resurrección. Esto es Jesucristo, resucitado, subiendo a la diestra del Padre y obrando todavía para nuestra esperanza futura. Y nadie se la quitó, nadie lo obligó. Él fue el que quiso poner su vida en expiación por los pecados de muchos. Y Él todavía está obrando en este momento, según el texto que tenemos ahí. Esto tenía que pasar. ¿Habéis visto la saga de Avengers? ¿Es en inglés? ¿Los Vengadores? Avengers. En los Vengadores de Marvel, ahí dice Thanos, el malo este grande azul, ahí dice que era morado. Era, es que es que con lo morado no quiero nada. Era así, azul tirando para tal. Bueno, pues él dice, yo soy inevitable, ¿verdad? Pues esta palabra de debía, que cuando se nos está hablando en esta porción, y porque aún no habían entendido la escritura que era necesario, o que debía, esa palabra necesario, debía, era inevitable que Él resucitara de los muertos. Era completamente inevitable que Jesús resucitara de los muertos. Nadie puede contradecir ni oponerse al decreto de Dios. Lo que Dios ha decretado desde el principio se va a cumplir sí o sí. Te pongas como te pongas. Te inventes lo que te inventes. Vayas de donde vayas. Da lo mismo. Lo que Dios ha decretado es inevitable que pase. Por eso Él rige. Por eso Él es Señor. Por eso Él es soberano. ¿Qué sería de nosotros si Cristo no hubiese resucitado? ¿Qué sería de nosotros si esta tan inevitable no hubiese pasado? No tendríamos esperanza. Hubiese pagado por nuestros pecados, pero cuando nosotros muramos, nos quedamos en el hoyo, nos comen las malvas y punto. Era inevitable y perfecto y bueno que Jesús resucitara para nuestra esperanza futura. Ryu, un teólogo también, no sé si tengo la cita, ¿de ahí? Dice, la Escritura es la que está establecido que debe morir y luego volver a la vida. Como al final se dieron cuenta de que la resurrección era una profecía cumplida, también comprendieron que todo aquello no había ocurrido por casualidad. La mano de Dios estaba sobre todo lo que estaba aconteciendo. Todo aquello tenía que pasar. ¿De qué hemos estado hablando toda esta semana? De que Dios está al control de todas las cosas. De que no ha habido una sola parte de la Escritura que no se haya cumplido exactamente como Dios ha determinado que se cumpliera. Nada. Ni de que fuera María, ni de que fuera temprano, ni de que fuera una piedra pesada, ni de que la sellaran, ni de que lo que vieron, ni cómo sucedió, ni sus ropajes, ni dónde fue enterrado con los ricos. O sea, Arimatea era rico. Nada pasó fuera del control de Dios. Y nada pasa fuera del control de Dios. Ellos volvieron a casa. Versículo 10. Volvieron a casa.
No sé cómo lo pone la Reina Valera 60. Y volvieron los discípulos a los suyos. A los suyos. Si recordamos, Pedro volvería a lo suyo, a su propia casa, que estaba afuera. Juan volvería a su casa, que también estaba afuera. ¿Y quién estaba en casa de Juan? Había una mujer, la madre de Jesús. Había una mujer en la casa de Juan esperando esta noticia. Y ellos volvieron a lo suyo. Y Juan volvió a su casa. Y encontraría a María y le proclamaría que el sepulcro estaba vacío, Jesús ha resucitado y estamos empezando a ver y estamos empezando a tener una confianza en la Escritura de que en realidad, ahora sí, este era el Cristo. Esto sí es pistos, que es la palabra en griego para decir esto sí es creencia, fe. Ya no me hace falta ver para creer. Ahora ya tengo una fe en la palabra de Dios. ¿Nosotros tenemos fe ciega en la palabra de Dios? ¿O tenemos que ver el poder y las obras de Dios para decir, ahora creo? Ya está hecho. Pero seguimos continuamente intentando pedirle señales a nuestro Señor para creer un poco más. Queremos seguir teniendo nuestros propios razonamientos, porque si Dios no me da el razonamiento lógico que yo quiero, no voy a creer tanto. Seguimos teniendo que pasar, como estuvimos hablando, tenemos que seguir teniendo que pasar por esa debilidad y ese pecado y esa fragilidad humana de quejarnos y de culpar a Dios y de reprocharle a Dios cosas que Él en su palabra ha dicho que no son así. Tenemos que pasar por esa falta, por esa carnalidad para creer en las Escrituras. No. Aquí esta porción, solo 10 versículos. Y no puedo meterme en la visión. Solo estos 10 versículos nos está diciendo que todo estaba dispuesto para que nosotros creyéramos en las Escrituras, en la palabra de Dios profética, en lo que Él había dicho que iba a pasar. No en que para creer hay que ver, sino que cuando vio y creyó, empezó a cumplirse la voluntad de Dios, que era que creyeran en su palabra. No demandemos más señales. No busquemos más prodigios. Creamos con fe inquebrantable en la palabra de Dios. ¿Ha fallado alguna vez la Biblia? Demostrármelo. Yo no voy a hablar, y estuve ayer hablando, y hoy tenía a Elizabeth aquí para mis sinónimos, de abiogénesis o palingénesis. No lo voy a decir eso. Yo no tengo que demostrar científicamente los argumentos que el mundo me va a demandar para que mi fe sea demostrada. Yo les voy a decir que la Biblia dice esto. Y si tú quieres contradecir la Biblia, demuéstramelo. Yo no te voy a demostrar que la Biblia dice la verdad. Demuéstrame tú que la Biblia miente. Porque tu razón no está por encima de la razón de Dios. Esa es la verdadera apologética. Que tú me quieres venir con elucubraciones, invenciones, es decir, que tú me quieres venir con invenciones de que me tienes que dar confianza en que esto fue así, que tuvo que pasar, que por qué los escritos se encontraron, que por qué el papiro de Ray Richardson, que por qué no lo encontramos, que por qué una porción así, que me da igual lo que tu razonamiento me esté diciendo. Demuéstrame que Dios miente y aún así creeré en su palabra. Dame tus motivos para decir que la Biblia se equivoca y aún así creeré en su palabra. Dime que yo no tengo esperanza futura después de la muerte y no querré hablar más de ti. Más contigo, perdón. No tienes esperanza. Vas a morir y ahí te vas a quedar. Dios te está ofreciendo que tengas vida eterna. Y te está dando las dos posibilidades. O tienes vida eterna delante de Él en gozo, o tienes vida eterna de espaldas a Él en sufrimiento. ¿Qué más señal quieres?
Aquí te la está dando. La profecía cumplida. La piedra removida. Los lienzos en su sitio. El sepulcro vacío. Y Dios mediante, la semana que viene empezaremos ya por fin a ver cuando nuestro Señor se aparece a los suyos. Espero que lo que se nos haya quedado hoy sea una esperanza. Sea que no tenemos que demandar señal. Sea que no tenemos que ver para creer. Sea que su palabra es suficiente para nosotros. Que no nos llenemos de argumentos, no me sale otra palabra, argumentos puercos en contra de la Escritura. Esto es perfecto. Esto es maravilloso. Y si lo crees, busca, llama, se te abrirá. Y cuando se te abra el entendimiento a esta Escritura, como empezó a abrirse el entendimiento a estos dos apóstoles, te harás un seguidor de Cristo en gozo para siempre. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta palabra tuya. Gracias por la precisión en la que lo has dejado. Gracias por tu revelación inefable, infalible, inerrante. Gracias por ese alimento que recibimos a través de ella. Gracias por los ejemplos y por la comprensión que tú tienes de nuestras debilidades y nuestras carencias y de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque a pesar de nosotros mismos, tú sigues perseverando en misericordia y en gracia en nuestras vidas. Gracias porque estamos empezando a andar y estamos yendo a ver la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que en el día de hoy, si hay algún corazón que todavía no esté lleno de ti, lleno de esa seguridad en la resurrección futura, lleno de esa convicción de todo lo que significa que Cristo es el Hijo de Dios, de que su Santo Espíritu mora y obra en nosotros, y de que el Padre ha decretado y está en los cielos, pueda recibirlo hoy a través de esta palabra. Que sea tu palabra, y no mi torpeza a la hora de hablarla ni de exponerla, la que cale, la que vaya desbrozando el corazón de cada uno y haga, Padre, que esas rodillas se doblen, tiemblen y caigan delante de ti, humillados por su pecado y pidiéndote que tengas misericordia y gracia de nosotros, que reconozca tu grandeza, tu majestad, tu perfección, tu omnipotencia, tu eternidad, tu invariabilidad. Que sepamos que a través o a pesar de todas las circunstancias, tú eres el único que sigues siendo bueno y completamente perfecto. Queremos confiar en ello y queremos que nos ayude a seguir perseverando en tu palabra, para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a cantar la última canción. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre
su nombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuya es el reino, tuya es la gloria, tuya el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús libre. Poderoso es su nombre, incomparable es. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Podéis sentar. Pues alegría y paz, hermano, que el Señor resucitó. Así que es maravilloso la palabra también. Cuando leemos estos, la semana pasada era más triste, claro, tuvo que pasar por el Calvario, pero hoy tenemos el gozo y saber que el Señor resucitó. Y me ha encantado como el hermano ha llevado todos estos detalles de la Biblia. Leemos ahí un pasaje y cuántos detalles tan bonitos que están ahí. Por casualidad, están los detalles puestos. Para que veamos que ese sudario estaba puesto dobladito aparte, ¿verdad? Para que cuando van a robar en un sitio algo, se van a entretener en doblar algo por verlo aparte, sí. Pues no, ahí estaba dobladito aparte y se queda ahí puesto. Cuántos testigos oculares de aquello ha ocurrido, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí con las fake news esas, ¿no? Cuántas mentiras nos sueltan por internet y no las creemos, pero ahí tenemos nuestros testigos oculares. Luego se apreció a más de 500, creo recordar, que dice, y cuántas personas lo vieron, ¿verdad? Y ascendieron y vieron ascender al cielo. Maravilloso. Y cuando hablaba de la piedra, me acordaba ahora cuando estuvimos estos días viendo este pueblecito en Extremadura, un hombre que hizo una casa muy especial y hizo una puerta, porque la hacía con piedrecitas y cosas, y la puerta pesaba 400 kilos, la puerta de la casa, y necesitó 14 personas para poner esa piedra. Esa puerta de 14 kilos, de 400 kilos, necesitó 14 o 15 personas, decía la hija, que necesitó para moverla. ¿Cuántas piedras tenemos puestas en lo alto? Que claro, en nuestro poder no podemos quitarlas, pero el Señor la quita. Ella no sabía cómo iba a quitar la piedra, pero el Señor ya la tenía quitada. Pero le hacía falta la fe. Queremos ver, todos quieren ver. Cuando yo vea, creeré. Y el Señor dice lo contrario. Primero crees y luego verás. Así es. Pues se acordaron de lo dicho cuando ocurrió. ¿Cuántas veces, verdad? Vamos escuchando, pero cuando llega el momento, como les pasó a ellos, entendieron y se acordaron de lo que el Señor les había hablado. Y lo curioso y gracioso es que un día va a ocurrir lo mismo, otra vez, se va a volver a repetir.
porque el Señor va a venir otra vez. Y cuando venga otra vez, se acordarán de lo que predicamos, se acordarán de lo que dijimos, se acordarán de lo que ponía en la palabra. Pero también tiene una parte triste, que posiblemente sea muy tarde ya y no haya solución, porque la solución es ahora. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pues ahora es el momento. Aquellos que aún no lo han hecho, no piense en las piedras, no piense en tu lógica, no piense en esas cosas. Pon la fe en la palabra del Señor, pon la fe en lo que Él ha dicho y serás salvo antes que sea muy tarde y no haya solución. Pues que el Señor haya bendecido con su palabra en esta mañana. Y vamos a pasar a nuestro anuncio. Los jóvenes, pues ya saben que tienen el último domingo del mes, pues tienen su reunión donde comen, estudian la palabra y están juntos disfrutando de la compañía unos con otros y compartiendo. Y nosotros, pues, toda la iglesia y todo el que quiera es bienvenido a los miércoles, que tenemos un estudio bíblico. Estamos tratando este tema tan complicado. Para mí me está resultando un poquito complicado, que es el duelo y el lamento y todas estas cosas que ocurren. No se duda, nubes oscuras, misericordia profunda. A los miércoles a las 7:30, ¿de acuerdo? Y bueno, nuestra ofrenda ya sabe que es habitual. También apartamos el primer día, o este día, ¿no? Apartamos esto para el Señor y usamos los sobres que tenemos en los asientos y lo depositamos en el buzón que tenemos a la salida. Y nadie se tiene que ver obligado, sino que es un privilegio de los creyentes, los cristianos, y lo hacemos con gratitud en nuestro corazón, no por necesidad ni por obligación, como ya bien sabemos. Así que una oración y nos despedimos. Señor y Padre, gracias una vez más, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Realmente es maravilloso, Señor, cuando se escudriña, cuando se medita, cuando un hermano la comparte, Señor, y tú la has bendecido, Señor, y nos podemos enriquecer de ello, Señor. Y Padre Santo, bendice también esta ofrenda, una vez más, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has provisto. Y despídenos con tu paz, Señor, y que esta semilla, Señor, dé su fruto, Señor. Caigan en esos corazones necesitados, que pongan su fe en ti, Señor, y Padre Santo, tú quitarás toda piedra, dará luz, y Padre Santo, los convertirás, Señor, y podrán ser hijos tuyos, Señor. Bendícelos. En tu nombre, amén.